Mamsel Torres es una líder que desafía los límites y empodera a las mujeres en el mundo empresarial. Con una impresionante trayectoria en Grupo Modelo, donde se destaca como directora de innovación, Mamsel no solo es una experta en negocios y tecnología, sino que también es un ejemplo de dedicación y determinación para todas las mujeres que aspiran a alcanzar un directivo empresarial. Con una maestría en Business and Technology y una licenciatura en Administración de Empresas, Mamsel ha demostrado su capacidad para sobresalir en un entorno altamente competitivo por hombres. Mamsel ha utilizado su posición para liderar iniciativas clave de responsabilidad social. El ejemplo de Mamsel Torres nos recuerda que el género femenino tiene un papel fundamental en el avance de la sociedad y los negocios. Su historia inspiradora y su éxito en un campo tradicionalmente dominado por hombres son testimonio del poder y el potencial de las mujeres en el mundo empresarial, creando romper con la brecha de género. Con su liderazgo, Mamsel no solo está creando un impacto en su empresa, sino que también está allanando el camino para las generaciones futuras de mujeres líderes. Bienvenidas a Hashtag y por qué yo no. Patrocinado por Incandescente, porque si es incandescente, es de calidad. Hola, pues bienvenidos un día más a Hashtag y por qué yo no. El día de hoy tenemos una invitada especial y es Mamsel Torres, directora de Inteligencia Artificial de Grupo Modelo. ¿Cómo está la inteligencia artificial el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Alucinante. Alucinante, emocionada, acelerada, con mucho potencial, con muchas dudas, curiosa, muy ágil. Rápida. Ok, yo siempre esta pregunta se le hago a todas mis empresarias o a mis directoras. Si ustedes estuvieran en una película y tú crearas un personaje, ¿qué hazañas tendría ese personaje? ¿Y cómo sería tu personaje? Wow, creo que es una gran pregunta. Va a sonar muy romántico, pero creo que la hazaña que yo generaría se enfocaría un poquito más hacia la bondad, hacia la oportunidad de darle a otras personas momentos de conciencia plena, que puedan disfrutar de ciertos momentos simplemente así, vibrando en amor, agradeciendo, contemplando, dejando de lado pensamientos que nos vuelven locos. Claro, noto que eres muy bondadosa, muy tierna con estos comentarios. Me gustaría saber cómo era Mamsel Torres en su infancia. ¿Cómo ella era? Es una historia muy interesante. Creo que fui siempre una adulta muy chiquita. Soy la hija menor. Tengo 2 hermanos mayores. Uno me lleva 11 años, el otro me lleva 8 años. Mis papás me tuvieron ya básicamente grande, ¿no? Por ahí de los 40 años. Ay, chócalas. Sí. Mi mami también me tuvo a los 40 años. Exacto, somos como el pilón, pero a la vez podemos disfrutar de muchas cosas, ¿no? Ahora contaré un poquito de eso, pero mi infancia fue muy cercana a mis padres, muy juguetona con mis hermanos, creo que yo era su juguete más bien, porque por la diferencia de edad era compleja, pero crecí con los gustos que ellos adquirieron, ¿no? Entonces me gusta mucho la música, el rock en inglés, el rock en español, me encantan las motos, me encanta los autos, me encanta deportes. ¿En la adolescencia eres una chica biker o en la etapa de la prepa? Sí, él los acompañaba, porque alguna vez lo intenté, me caí y me ha faltado volver a intentarlo, pero sí, siempre fui así, muy musical también. Mi papá todo el tiempo nos ponía música. Y mi papá tenía una escuela, un kinder y una primaria, entonces me gustaba mucho ayudarlo ahí. Además tiene un propósito muy bonito porque recibíamos como a muchos alumnos que tenían algún tema de alguna discapacidad, ¿no? Eran sordomudos o personas con síndrome de Down, personas con autismo, y eso también me hizo vivir una infancia mucho más consciente. Ok, es que sí, es demasiado complicado el tener esta cercanía con personas, o bueno, no llamarlo complicado, pero es diferente tener esta cercanía con personas que tienen autismo, como tú me lo mencionas. ¿Aprendiste a hablar lenguaje de señas? Una parte sí, después yo creo que lo he dejado de practicar y no he seguido más, pero creo que el lenguaje más importante que a veces aprendes es cómo escuchas a esa persona sin necesidad de que te hable, y cómo te comunicas con esa persona sin necesidad de usar palabras o señas, ¿no? A veces solo las miradas, a veces el estado de ánimo que puedes percibir en ellos o en ti dice muchísimo más. Entonces creo que eso para mí fue muy
no sé, como muy retador, muy interesante. Me abrió mucho la perspectiva a cómo puedes comunicarte mejor con alguien yendo más allá de solo las palabras. Ok. Y, por ejemplo, me platicas esta parte de que estuviste creciendo con personas con alguna discapacidad. ¿Para ti fue, digamos, lo difícil o fue más fácil o...? Creo que fue un proceso que me invitaba mucho a pensar las cosas antes de hacerlas, a no ser como tan impulsiva, pero a la vez lo que más aprendía de ellos era mostrar tal cual eran las emociones, ¿no? Entonces, muy transparente con tus emociones. Muy transparente. Si estás enojado, pues estás enojado, no puedes evitarlo. Si estás triste también. Y si estás alegre igual. Entonces, como a no tenerle miedo de mostrar tus emociones, creo que fue algo muy interesante, pero por el otro lado también a respetar el espacio de las demás personas y a entender que si ellos necesitan estar en este momento en calma o en este momento darles reflexionando, sí, mucho. ¿Y tu etapa de preparatoria, cómo fue? Fui una ñoñaza, la verdad. Te voy a decir algo, amo siempre cuando me responden esto, porque no hay empresaria o directora que nos diga que fue una ñoña en su ámbito escolar. Siempre todos nos dicen que fueron niñas de 10 y eso me hace sentir muy bien, porque me hacen sentir de su team. Sí, era muy matada. ¿Pero tenías el perfil de la niña matadita? ¿O eras de las que tenía buenas calificaciones, pero salía de fiestas, salía al rave, a los conciertos? No, era súper tranquila, súper tranquila. Mis tardes eran de estar leyendo en casa, de estar viendo alguna película, de estar escuchando música. Y eso creo que era lo que más me gustaba leer. Leía todo el tiempo. En tu etapa de prepa y universidad, ¿cuáles eran tus libros favoritos? Uno que ahora recuerdes. Me gustó mucho uno que me acercó más a la historia de México, que es uno que se llama A la sombra del ángel y te cuenta la historia de cómo fue creado el Ángel de la Independencia aquí, ¿no? En qué se inspiró, cuál es la historia detrás también de la hija de quien lo construyó, pero además la vida de ella, de María Antonieta Rivas Mercado, se desarrolla en diferentes etapas de la historia de México. Entonces, me pareció interesantísimo cómo ligan una novela romántica a una novela histórica de nuestro país. Y aprendes datos, ¿no? Interesantes. Totalmente. Estuve leyendo que estudiaste en la universidad o en la prepa La Salle. ¿Cómo fue para ti estudiar o por qué decidiste estudiar en La Salle? La verdad es que apliqué a muchas universidades, ¿no? La UP, el TEC, etcétera. Y en la que mejor me sentí fue en la Salle. Además de que estaba cerca de un contexto que me agradaba bastante, porque está cerca de un parque, ¿no? Aquí en la Condesa. Entonces podía tener espacios también como para salir y caminar y despejarme un poco. En general, la vibra de la gente que estaba ahí me gustaba mucho, los valores que reflejaba la universidad también. Y me gustó mucho el plan de estudios. Yo quería acercarme a algo que me permitiera estar en el área de recursos humanos en ese momento. Entonces estudié administración de empresas con un enfoque en recursos humanos. Además de que tengo que admitir que había un poquito de jiribilla. Mis hermanos habían estudiado ahí la prepa y la carrera y yo me la vivía en las tardes. Ahí mis papás también eran como de la comunidad de padres y eran muy activos y hacían diplomados y bla, bla, bla. Entonces todo te llevó a esa universidad. Sí, creo que en realidad era un ambiente muy cómodo para mí. Lo conocía muy bien. De acuerdo. ¿Qué experiencias de tu vida personal crees que han influido en tu carrera profesional? Wow, es una gran pregunta. Este hecho de compartir el negocio de mi padre, ¿no? Con aportar a las personas que tienen capacidades diferentes y demás, siempre me dejó con esta cosquillita de todo lo que hagas en la vida que sea también aportando a los demás, hacerlo con mucho amor, ¿no? Poniendo todo lo que hay en ti, tu pasión, tu corazón, tu alma en ello. De hecho, es una de las palabras que tengo tatuadas. Mi primer tatuaje es una palabra que dice Meraki. Y eso es poner justo toda tu alma, tu pasión en lo que sea que hagas, ¿no? O sea, dejar tu huella en ello. Y entonces eso se trasladó después a la vida profesional y cuando empecé a trabajar en el área de recursos humanos o people en muchas empresas ahora, empecé en el área de capacitación. Y era entender cómo podías dotar. Es un área muy noble en realidad porque tratas de darle siempre, ¿no? Al colaborador, al empleado,
alguna herramienta para crecer su conocimiento, para fortalecerlo y potenciarlo. Y después, estando ahí, me llamaban mucho la atención las actividades de voluntariado corporativo. Entonces, la empresa tiene un programa que se llama Voluntarios Modelo y yo iba los sábados. Entonces me metía o a pintar paredes en un orfanato o íbamos a... O llegaron a regalar ropa, juguetes. Sí. Pero ¿sabes qué? Sobre todo eran muchas actividades hands-on. Como limpiar. Sí, descompactábamos suelo en Chapultepec, limpiábamos ríos ahí en los dinamos, íbamos al banco de alimentos a armar despensas para después poder llevarlos a otras comunidades. Y entonces, estando ahí, pues es muy bonito. No sé, yo me sentía de verdad muy contenta de poder compartir algo de mi tiempo. Pues, saludcito por las obras de Muchas caridad y todo lo que haces. Muchas gracias, salud. Y, Ay, me gustaría saber, ¿en qué momento entra Grupo Modelo a tu vida? O sea, ¿desde un inicio empezaste a trabajar en recursos humanos con ellos? Así es. Soy de esos casos raros en la compañía que, a pesar de ser muy joven, tengo varios años, tengo 14 años ya, ahí casi. Y ¿A qué edad entraste? Entré a los 20 para cumplir 21, recién egresada. Apliqué, vi una bolsa de trabajo, una vacante, hice el examen y entré a recursos humanos. Así fue. Muy rápido, sí es. Muy rápido. Siento que en esta época ya es muy difícil que encuentres trabajo así de rápido saliendo de la universidad. Lo es. Y más si no lo empiezas a procurar desde antes, ¿no? Sí. Claro, yo estudiaba y trabajaba y eso también creo que ayudó a que mi proceso de admisión fuera mucho más ágil. Pero sí, es distinto el ecosistema ahora y también las oportunidades laborales. Entonces, escalas, eres recursos humanos y después, ¿qué es lo que sigue? Ahí se une la conversación con lo de voluntariado, porque entonces me entrevista un medio de comunicación y me preguntan qué opinaba como colaboradora de Grupo Modelo de trabajar en ese tipo de actividades. Di mi opinión y posteriormente fue una sorpresa muy linda porque dentro de mi plan de carrera me ofrecieron moverme al área de responsabilidad social corporativa para aportar ahora con más procesos de gestión, con más establecimiento de rutinas, de indicadores en ese equipo, ¿no? Que ya tenía un pool de expertos en responsabilidad social muy, muy bueno. ¿Eras la única mujer que estaba dentro de ese departamento o sí había más mujeres? Había más, había 3 mujeres súper talentosas, de verdad, incluso llevaban parte de la fundación de Grupo Modelo y un compañero más también. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y reencontrarte contigo misma, ¿cuáles serían los consejos o los hacks de vida que le darías a tu yo del pasado? Es una buena pregunta, pero lo que yo le diría es: confía en ti. Confía en ti porque estás tomando las decisiones que mejor te llevan a sentirte más plena, y esa confianza en ti te va a permitir lograr lo que quieras. Aprender una disciplina nueva, aprender cómo relacionarte mejor con las personas, cómo gestionar a un equipo, cómo contribuir a un ecosistema como el de las startups y cómo poder aprender también mucho de ellas. Entonces creo que ese sería: confía en ti. Qué bonita respuesta. Yo también le diría a mí: confía en ti, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Vamos a paso lento de tortuga, pero seguro. ¿Tienes algún pasatiempo o hobby? La lectura me gusta muchísimo, sobre todo temas más enfocados a mindfulness, temas enfocados a neurociencias, a entender cómo funcionamos los seres humanos y por qué nuestro cerebro reacciona como reacciona. Y recientemente estoy tomando clases de coreano. ¡Wow! Pero eso por el simple hecho de que te gusta, o en Grupo Modelo sí lo crees que es necesario. No, en este caso me gusta totalmente. Empecé a entender un poco más de la cultura allá. Me interesé mucho por la música que manejan allá, particularmente últimamente temas de hip hop y cosas así que me encantan y que a veces la gente ni se imagina, ¿no? Y dije, qué desesperación no poder entender. Y si quiero viajar, ¿cómo me voy a comunicar? Al menos quiero saber leer, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese proceso estamos, aprendiendo apenas. Y es también una forma de hackear a mi cerebro y de sacarlo de la zona de confort y de decir, bueno, ¿por qué si en el trabajo logro cosas de la mano de un equipo como para transformar los resultados? ¿Por qué no hacerlo en mí, no? Entonces,
pues ahí estoy, aprendiendo ahora un nuevo idioma. Wow, qué bonito. Qué padre. Que aparte qué difícil. Yo la verdad creo que siento que es de los idiomas más difíciles de aprender o de pronunciar. Entonces, sí hay que tener un gran cerebro, yo creo, en lo personal. Y ejercicio como, o sea, ser paciente y sí, al inicio es como mucha memoria porque también se escribe diferente, la manera en la que conjugas las letras vocales con las consonantes es muy, muy distinto a como lo hacemos en el alfabeto latinoamericano. Quiero que me respondas, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es sentirte pleno con las decisiones que tomas y ser consciente de las consecuencias de esas decisiones. Me mencionas que te gusta mucho la lectura. ¿Cuál es tu libro favorito respecto al ámbito empresarial? Hay muchos muy buenos. Hay uno que me gusta porque no es específicamente algo que hable de liderazgo, pero es súper importante conocerlo porque al final estás trabajando con seres humanos y tú eres un ser humano. Entonces, si no nos conocemos bien, la parte de comunicación se vuelve más compleja. Entonces, este es un libro que se llama The Power of When, o El Poder del Cuándo, y habla de los cronotipos. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos investigadores, científicos y demás, que se encargan de estudiar los procesos o los ciclos circadianos dentro de nuestro cuerpo, que son procesos biológicos que se repiten cada 24 horas, ¿no? ¿Nos pudieras dar un ejemplo, por ejemplo, para las personas que no conocen sobre este tema? ¿Un ejemplo que nos pudieras nutrir? Sí, por ejemplo, ahí te dice, mira, hay regularmente 4 arquetipos, ¿no? Las personalidades lobo, delfín, oso y búho. Entonces hay personas que son muy activas durante la mañana y que adoptar una rutina como el club de las 5 de la mañana y cosas así no les cuesta nada de trabajo, ¿no? Pero hay personas, como es mi caso, que nuestro periodo creativo es mucho más productivo en las noches. Sí. ¿No? ¿O no te pasa que puedes luego trabajar bajo presión? Sí. En algún momento yo creo que siempre, no lo creo, lo aseguro, si yo tengo que entregar un trabajo, o sea, me lo piden un mes antes, pero yo digo, ay, si me da tiempo, me da chance. Bueno, estoy 2 días antes ya haciendo todo ese trabajo. ¿A ti te pasa lo mismo? Me pasa. He tenido que corregirlo con mucha disciplina, pero sí me pasa. Y creo que también parte de un exceso a veces de confianza en que va a salir, ¿no? Sí sale. Se ha salido en otras ocasiones, va a salir. Pero ese tipo de cosas creo que son muy interesantes. Por ejemplo, también entender cuándo es bueno estimular, en qué momento del día estimular a tu cuerpo y a tu cerebro con cafeína, en qué momento ya no, en qué momento es mejor una siesta, en qué momento estás como alerta. Y al final lo que te da son muchas herramientas para autoconocerte, pero que cuando las aplicas con tu equipo se vuelve mucho más poderoso. Y entonces, entiendes, claro, no le puedo pedir a todos que sean creativos al mismo tiempo, ¿no? Y encerrarlos en una sala y que pongamos muchos post-its y de ahí salga toda una maravilla de ideas. Eventualmente pasa, pero ¿será el mejor ambiente para que ellos expulsen su creatividad? Hay personas que, por ejemplo, ¿no? Cuando les preguntas cuál es tu momento más creativo, te dicen cuando me estoy bañando, o cuando estoy nadando, o cuando me salgo a correr, me ayuda a despejar mi mente. Y entonces eso se me hace una herramienta de verdad de mucha conciencia y de mucha responsabilidad, porque entonces ahora, utilizando esa información, tienes que lograr buenos resultados, ¿no? Con tu equipo de trabajo. Así es. De acuerdo. Ahora sí, entremos a lo bueno. Dime a qué te dedicas actualmente y de qué va tu trabajo. Es un trabajo muy lindo. La verdad es que yo diría que ahora es una pasión más que un trabajo. Me dedico a temas de inteligencia artificial generativa, sobre todo liderando un equipo que es muy, muy bueno en eso, ¿no? Trabajo mucho con ingenieros de datos, con ingenieros de machine learning, con científicos de datos, con QAs, etcétera. Y básicamente, ¿qué es? Es aplicar una evolución a una disciplina más sofisticada de la inteligencia artificial a procesos dentro del negocio de la compañía. Puede ser desde temas de atención al cliente, temas a lo mejor de generación de comunicados para marketing, pero es entender esta tecnología que ahorita está como en el auge y que tienen desarrollos increíbles para fomentar la productividad, por ejemplo, y cómo los trasladamos al negocio, cómo hacemos que eso genere un impacto positivo, pero que también empodere
los skills de nuestros propios colaboradores, ¿no? El otro día hicimos una masterclass en temas de prompting, prompt engineering, que es cómo le das esta instrucción, este contexto a las herramientas de inteligencia artificial para que tengan un buen Como output. un ejemplo puede ser ChatGPT, ¿no? Que le escribes algo y dices, quiero que me lo mejores de tal manera. Exacto. Son temas de ese estilo. Exactamente, exacto. O sea, ChatGPT es una herramienta de las muchas que hay para utilizar GenAI. Es la más conocida, por supuesto, y tiene un caso de aplicación específico que es de texto a texto. O sea, tú le das una instrucción en texto y te da un output en texto. Apenas ahora anunciaron otra versión donde vas a poder meter texto o una instrucción en texto y te va a arrojar un video, ¿no? Ya totalmente generado con cosas súper, súper increíbles. Wow, Camilo, nos va a facilitar esto. Todo va a ser más fácil para ti ya. Oh, me puede quitar la chamba. Entramos a este punto. ¿Cuáles crees que sean las diferencias de... Bueno, para empezar, quiero que o sea, si estamos hablando con una experta, que tú nos digas la definición de inteligencia artificial. Es una disciplina muy interesante de la tecnología. A ver, no quiero ser tan técnica porque pienso que también mientras más fácil logremos transmitir esto, más gente se va a interesar en ello, ¿no? Pero al final estás trabajando con datos, estás trabajando con toma de decisiones y con tecnología. Entonces es cómo utilizo los datos para tomar decisiones basadas en tecnología y que generen X resultado, ¿no? Claro, hay disciplinas dentro de la inteligencia artificial y del machine learning que trabajan simulando nuestras redes neuronales, por ejemplo, ¿no? Entonces se le llama deep learning. O que trabajas con largos modelos de datos, ¿no? Entonces tienes el término Large Language Models. Y trabajas también mucho con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, quitas cada vez un poco más este vocabulario tan robotizado y más bien tratas de que entienda cada vez mejor cómo razonamos de manera lógica los seres humanos y entonces que lo pueda replicar. Ok, ya entendieron esa respuesta porque yo se la entendí muy bien. Yo la verdad sí estaba un poco nerviosa con esta entrevista porque son temas que yo me puse a estudiar. Justamente yo estudié solamente la carrera de comunicación y periodismo con una especialización en televisión, pero como tal son temas que uno no conoce y que poco a poco en el camino va conociendo, ¿no? Recuerdo que cuando salió ChatGPT, yo ya había terminado la universidad y dije, ¿por qué esto no salió cuando estaba en la prepa, en la secundaria? Me hubiera facilitado muchísimas cosas. Ahora ya le pides, hazme tal cosa, hazme un resumen de este libro, hazme esto, y te lo hace mucho. Y con esto quiero entrar a que tú me menciones las negativas que podemos encontrar en la inteligencia artificial, pero también las positivas. Mira, creo que todavía es una tecnología que tenemos que aprender todos de ella, que cambia día con día, que aunque habemos muchos que estudiamos, la verdad es que ser expertos es algo difícil de dimensionar el día de hoy y por eso mismo hay diferentes riesgos asociados al uso de este tipo de tecnología. Sin embargo, pues justo parte de la responsabilidad que tenemos es cómo garantizamos que se use de la forma más segura posible, ¿no? Y eso tiene que ver con en manos de quién pones esta tecnología también y qué tanto estás apoyando a esas personas a entender y a capacitarse sobre el uso de la tecnología, ¿no? Claro, hay muchos concerns a nivel ético, a nivel de regulación y también tenemos que ser pacientes al respecto porque por más que nosotros queramos acelerar la regulación en México para este tipo de tecnologías o en Latinoamérica o demás, es todavía algo que se vive un poquito lejano, ¿no? Sí, claro. Y más, sin embargo, tenemos que ser súper cuidadosos en cómo comunicamos todo lo que hacemos ahí. Para temas éticos, la verdad es que ya hay muchos algoritmos que están trabajados para evitar que haya algún tipo de bias en el entrenamiento del modelo. Creo que al final lo que pasa y la reacción natural del ser humano ante cualquier proceso de cambio es, primero, si lo estoy entendiendo a nivel cognitivo o no. Posteriormente, si entiendo el valor que adoptar esa tecnología me va a dar. Y en tercer lugar es cómo disminuyo la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, con mi trabajo, con mis actividades después de adoptar esa tecnología. Y en eso tenemos que
que poner mucho enfoque, ¿no? Obviamente posibilidades infinitas existen. Este tipo de inteligencia artificial, ves que ahora se aplica también ahora a temas médicos, a simulación de proteínas, o sea, cosas que antes era súper complejo de lograr y que ahora gracias a esto puedes identificar cómo podría evolucionar un caso médico y entonces empezar a delinear desde hoy cómo previenes que llegue a avanzar alguna afección, por ejemplo, a nivel cerebral, ¿no? O también hay casos en los que todos queremos tener una mejor atención al cliente, que sea mucho más personalizada, que no sientas que estás hablando con un robot, pero no todas las compañías pueden tener 150 personas en un call center, ¿no? Dando atención al cliente. Sí. Y es también cómo empoderas y mejoras el servicio de pequeñas, medianas empresas o grandes empresas a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Y que la experiencia del cliente o del consumidor sea buena, cómo los haces sentir mayormente inspirados o identificados con tu producto, cómo puedes generar, por ejemplo, contenidos o materiales de capacitación en más de 5 idiomas en menos de 4 horas y entonces tener un alcance mucho más grande y mucho más ágil de lo que antes te tomaba ese tiempo, ¿no? Demasiado. O sea, creo que es como todo en esta vida, siempre todo en exceso es malo. Y si hacemos también un uso excesivo de la inteligencia artificial, llegamos a perder hasta lo que realmente estamos haciendo, ¿no? O sea, hacemos que... Yo pienso que quizás hasta nuestro cerebro lo podemos hacer como más flojo. ¿Por qué? Porque ya nada más tratamos de facilitarnos el trabajo diario. Hace esto, hace lo otro y así. Fíjate que es un punto súper interesante porque yo lo percibo un poco distinto. Creo que más que volver flojo nuestro cerebro, nos invita a habilitar nuevas Herramientas, habilidades. sí, como nuevas funcionalidades cerebrales. ¿A qué me refiero? Este tipo de tecnología de entrada viene a ayudarte con cosas que son tareas muy repetitivas y que en realidad tal vez no te generan mucho valor, pero le inviertes mucho tiempo. Y entonces cuando tienes que pensar en ahora qué hago, ¿no? Si ya no estoy haciendo presentaciones todo el día o si logré hacer un resumen de algún documento que antes me tomaba más tiempo, lo que sea. Entonces tienes más libertad, siento yo, de decir, ahora sí, me quiero sentar a pensar en cuál sería la estrategia, hacia dónde quiero ir, cómo le tengo que dar la instrucción al modelo, qué es lo que realmente quiero saber. Transmitir y saber. Sí, creo que te enfocas a pensar mucho más en el por qué, porque la herramienta te va a ayudar a desdoblar el cómo lo puedes hacer, pero el qué quieres lograr y el por qué, eso es algo que tú defines. Entonces, siento que eso también es interesante porque bueno, no sé, yo siento que al menos a mí me había pasado que había dejado de pensar mucho en el por qué y en el para qué y me quedaba solo con hacer ejecución todo el tiempo de ciertas cosas. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil? No creo que exista una diferencia tan grande entre la fuerte y la débil, porque creo que eso más bien depende de cómo la use el ser humano. Creo que esa es la variable que no puedes controlar y el que va a determinar el impacto de la inteligencia artificial. Es decir, los capabilities de la inteligencia artificial es algo o muy simple, un modelo muy simple, muy sencillo de machine learning, o es un modelo mucho más robusto y complejo que al final lo que hace es generar miles de decisiones detrás, de integrar millones de datos y procesarlos, pero quien decide cómo la usa, yo creo que es lo que determina si es débil o fuerte, ¿no? Porque es súper subjetivo. Como directora de inteligencia artificial de Grupo Modelo, ¿cuáles serían tus responsabilidades principales laboralmente? Primero es garantizar que toda esta tecnología se use en un entorno seguro para nosotros, para nuestros clientes, para nuestros consumidores y nuestros colaboradores, es decir, que no se vulnere ninguna información al interior de la misma. En segunda instancia debemos de tener muy claro en manos de quién ponemos la tecnología y cómo estamos ayudando a preparar a esas personas para trabajar con la tecnología y generar componentes que sean reusables, es decir, que todo lo que nosotros desarrollemos con esta tecnología tenga un potencial de escala para los otros mercados con los que trabajamos, ¿no? Y entonces podamos tener sinergias mucho más importantes entre todas las zonas de la compañía. Un ejemplo que nos puedas dar de cómo la inteligencia artificial ha optimizado un proceso dentro de la empresa. Mira, por ejemplo, hay una herramienta que utilizan mucho los desarrolladores de código
no sé si puedo decir el nombre, pero Dilo, aquí se GitHub puede decir. Copilot, ¿verdad? Es una herramienta de ellas y ha sido súper interesante ver cómo nuestros developers han podido ser 30% más ágiles en el desarrollo de algunos, pues justo líneas de código, ¿no? Con lo que te va sugiriendo el algoritmo, cómo detectas ciertos gaps o bugs que pudiesen existir en él. Y el nivel de adopción que han tenido, la verdad es que ha sido muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a generar mejores líneas de código en una menor cantidad de tiempo. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial ha transformado la industria en Grupo Modelo? Creo que está empezando a transformarla. Bueno, no corrijo. La inteligencia artificial en general como disciplina, la empresa lleva desde 2018 trabajando con ella a través de modelos de machine learning tradicional y modelos de ciencia de datos. La verdad es que hay un equipo increíble que lo ha hecho desde India, desde México, desde Brasil y han generado productos de analytics muy buenos para traerles mejores ofertas a nuestros clientes consumidores, una mejor sugerencia de inventario, un mejor algoritmo para acceso a crédito. La verdad es que ha sido increíble, ¿no? Pero bueno, pensando en esta sofisticación que ya es Generative AI, yo creo que empieza a transformar la manera en que visualizamos nuestro acercamiento a los clientes consumidores y la tecnología en general con estos nuevos procesos, ¿no? Atención al cliente, extraer insights de negocio de manera mucho más ágil y con un contexto más integral. Lo que te decía de los developers, generación a lo mejor de piezas y contenidos que pueden ser ads en algunas campañas de publicidad y no sé, siento que apenas empieza como a transformar todo eso, no solo para nosotros y nuestra industria, sino en general para muchas. Entonces, ¿crees que la inteligencia artificial podría ayudar a otros negocios o marcas para innovar sus productos? Sí, sí, definitivamente. Hay un libro que me gusta mucho que se llama 10 Types of Innovation o 10 tipos de innovación y te habla cómo puedes innovar en diferentes hitos dentro de tu negocio, el modelo de negocio, la estructura, el producto, el servicio, el cliente y cuando todo eso lo potencializas con inteligencia artificial, sí, es sin duda, ¿no? Sobre todo para pequeñas y medianas empresas donde a veces el recurso que tienes es limitado en manos, en económico, en espacio, pero quieres alcance y quieres llegar a consumidores de la mejor forma posible y quieres generar también eficiencias para ti, reducir costos, ¿no? Entonces creo que hay un potencial enorme ahí. Como directora de inteligencia artificial, yo quiero saber cuáles son tus mayores desafíos con Grupo Modelo. Garantizar que haya una buena adopción de este tipo de tecnología y saber discernir cuando es necesario utilizar Gen AI versus un modelo de inteligencia artificial no tan sofisticado, porque no todo necesita Gen AI. O sea, a veces hay procesos que pueden vivir no sé, una automatización mucho más simple a través de RPAs, a través de equipos de Business Intelligence, a través de ciencia de datos, a través del equipo justo que trabaje con esto, ¿no? Con Machine Learning. Y solo una pequeña parte en realidad tiene mucho más sentido que sea con Gen AI, también porque los costos de implementación suelen ser mucho más elevados, ¿no? Cuando se utiliza la inteligencia artificial. Sí, sobre todo la generativa. Un porcentaje, para las personas que nos están viendo, un porcentaje que dieras en un aproximado de cómo se eleva esos costos. 10x versus algún modelo de inteligencia artificial tradicional. Claro, también creo que eso se va a ir transformando y va a ir disminuyendo mientras hay mayor adopción, hay mayor producción de tecnología en volumen y economías de escala, pero hoy pues es como 10x para algunos procesos. Puedo decir muchísimo, ¿no? Es demasiado. ¿Cómo lidias con la resistencia al cambio a implementar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial dentro de la empresa? Nos ayuda mucho el trabajar con metodologías como Design Thinking. ¿Qué es eso? Design Thinking es una metodología de innovación que está inspirada en los diseñadores industriales y en cómo los diseñadores industriales adoptan un reto nuevo. Es decir, pues vamos a generar esta silla, vamos a generar una mesa, vamos a generar tal, ¿no? Es como un poco replicar el modelo de pensamiento bajo el cual ellos accionan su estrategia de generación del producto. Entonces ellos trabajan con algo que se llama el modelo de los 2 diamantes. Está el diamante del problema, el diamante de la solución. Aquí lo que haces es desdoblarlo en microciclos para primero garantizar que entiendes bien el problema que vas a resolver, ¿no? Y viene esta frase tan famosa de enamórate del problema y no de la solución.
Es cierto. Porque nos enamoramos muchas veces más de la solución que del problema. Y en ese momento garantizas, o tu intención es garantizar que todos están entendiendo que el problema es el mismo y que tienes ciertas hipótesis que vas a querer confirmar más adelante, ¿no? Y después eres capaz de migrar al diamante de la solución, donde empiezas con los procesos de ideación. Y ahí hay más de 19 formas de generar ideas. Una es brainstorming, es body storm. Hay otras incluso basadas en improvisación teatral que son muy interesantes y después podemos hablar de eso. Hasta que llegas a una etapa en donde haces un testeo de tu solución, ¿no? Puedes hacer un prototipado, una prueba de concepto, un MVP, y después tienes reflexión o retrospectiva sobre eso que implementaste. Pero el punto es, entiende bien la necesidad de tu usuario, cómo la trasladas a tu producto y que la función de tu producto cumpla esa necesidad, validas las hipótesis y entonces mides deseabilidad, viabilidad y factibilidad para poder lanzar o no a mercado. Nos estabas hablando de estas soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es el mayor beneficio de implementar la inteligencia artificial dentro del Grupo Modelo? Eso nos va a dar muchísima libertad de seguir pensando en cómo más vamos a evolucionar el modelo de negocio y qué cosas nuevas vamos a traer a los consumidores y a nuestros clientes, ¿no? Que son todas las tienditas de abarrotes y demás, a partir de liberar un poco de tiempo de otras actividades que eran tal vez más repetitivas, ¿no? Pero el potencial es enorme. Nos estabas hablando también de la ética dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué aspectos éticos consideras más importantes dentro de la inteligencia artificial? El uso de los datos, cualquiera que sea que tengas, ¿no? Y por eso también estas compañías que trabajan con el desarrollo de herramientas de tecnología han generado versiones que son instancias privadas para que los negocios puedan poner ahí sus datos sin necesidad de que estén abiertos públicamente. Entonces creo que sin duda ese es el hito, que tengas una buena ingesta de datos, pero que también hagas un manejo seguro de los mismos y responsable. Para las personas que nos están viendo y ellos tienen las dudas luego de que si hay leyes dentro de la inteligencia, o sea, hay leyes que regulen la inteligencia artificial en esta parte de nuestros datos y confidencialidad. Sí, yo creo que más bien hay leyes que regulan la protección de datos y entonces la inteligencia artificial se acopla un poco a ese tipo de información, sí. Ok, para estar ya protegidos, imagínate, Camilo, seguro que puede pasarnos. ¿Cuál es tu visión para el futuro de la inteligencia artificial en Grupo Modelo? 100% creo que va a ser nuestro día a día. Va a ser algo que va a empoderar mucho las estrategias del negocio. Es algo que nos va a acercar mucho más a nuestros clientes y consumidores y es algo que nos va a permitir seguir creciendo la categoría. ¿Qué habilidades crees que son esenciales para tener éxito en el campo de la inteligencia artificial? Resiliencia, adaptabilidad, curiosidad infinita, inteligencia colectiva, porque puedes pensar muchas cosas y estudiar mucho y aprender, pero siempre estás trabajando de la mano de personas que son diferentes a ti. Entonces este enfoque en el usuario y en el ser humano creo que es algo que sin duda no se debe perder, ¿no? Entonces eso, flexibilidad, ¿no? Agilidad, también esta facilidad de poder transmitir a otros equipos, a otras personas, el potencial que esto puede tener, creo que es algo muy, muy interesante. Pero entenderlo también a nivel cognitivo es el primer paso y es cómo me informo más de cómo funcionan este tipo de tecnologías. ¿Cuál es el impacto más fuerte que ha tenido la inteligencia artificial en Grupo Modelo? Somos una compañía que hoy es casi, yo creo que un 100% data-driven. Es decir, a través de estos modelos de ciencia de datos que el equipo genera, el equipo de ciencia de datos y demás, hoy la compañía toma muchas decisiones basadas en ellos, en entender cómo estamos percibiendo mejor los gustos de nuestros clientes, los gustos de nuestros consumidores, la parte logística, la parte financiera, y cómo conjugas todo eso para que tus modelos de negocio sean más inteligentes, ¿no? Entonces, eso es el mayor impacto que ha tenido, que ya no es meramente
pues producir, elaborar y comercializar cerveza, sino es cómo lo haces, pero basándote en datos. Sí. Yo quisiera preguntarte aquí, es una preguntita que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero me gustaría saber cuál es tu cerveza favorita de Grupo Modelo y por qué. Tengo muchas, la verdad, pero sin duda Victoria me gusta muchísimo. Es un... ¿Clara u obscura? No, eso, nosotros le llamamos que es como mixta, ¿sabes? Porque ni es clara ni es tan oscura como una negra modelo, ¿no? Pero me gusta porque los atributos de la marca están muy ligados a México como país y a la cultura de México. Y yo amo mi país muchísimo. Entonces creo que justo es un sabor que mezcla, ¿no?, lo mejor de ambos mundos, pero que es ruidoso, pero que es alegre en las campañas, pero que es además fácil de compartir con cualquier persona que esté ahí. Va bien con la comida, va bien, vaya, muchas van bien con la comida, taquitos. pero exacto, con esas comidas muy, muy típicas. Mexicanas. Sí, mole, tacos, lo que quieras. Me encanta. Victoria es mi favorita. La verdad se me antojó. ¿Cómo lo describió? Se me hizo agua la boca. Espero que ustedes también, porque a mí sí. Sí, ¿la tuya? La mía, ay no, la verdad, no pudiera escoger. O sea, tengo tantas, pero fíjate que sacaron creo que una sin alcohol. Ah, sí, Corona Cero. Esa fue mi favorita porque entró en el momento en que yo no podía tomar alcohol. Ajá. Y yo he probado otras cervezas que dicen que son cero alcohol y realmente no, están insípidas. Pero cuando yo probé Corona Cero, wow, sabe idéntico a una cerveza, o sea, respetó mucho su sabor. Entonces yo creo que pudiera ser Corona Cero. Ah, está increíble, está increíble. Sí, a mí me gustó mucho, entonces sí. Sí, es muy buena. Es más, ahora acabamos de cerrar un patrocinio con Corona Cero para el tema de las Olimpiadas a nivel mundial, así que ahí la van a ver muy presente. Eso, ya nos sacó la provincia. Para que se den cuenta que aquí tenemos buenas premisas. Ok, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro del trabajo en un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial? Siento que es un mundo nuevo, o sea, es emocionante, nos va a obligar a modificar muchas cosas, incluso qué tipo de materias estamos dando en las universidades, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? O sea, cómo... Cambiar los planes de estudio, ¿no? Modificarlos. Sí, creo que va a ir muy ligado a temas también de tecnología, definitivamente. Siento que también impacta en el tipo de perfiles con los que van a trabajar los equipos de reclutamiento, ¿no? De atracción y gestión de talento. Creo que van a haber skills diferentes y nuevos que van a buscar también para integrar a las diferentes compañías. Va a haber skills también mínimos basados en tecnología, ¿no? Así como hace unos años era el que pudieras dominar el idioma inglés para entonces tener acceso a mayor ingreso salarial. Claro, o a posibilidades de trabajo más amplias, ¿no? Uh-huh. Que tengas más libertad de elegir qué quieres hacer. Entonces siento que también va a ir un poco hacia ese lado y va a generar muchos empleos también bien distintos a los que estamos acostumbrados. Entonces tú tienes la idea de que la inteligencia artificial exista no es limitar el trabajo o que va a quitar otros empleos, sino al contrario. Al contrario. Van a llegar nuevos empleos. Yo creo que sí. ¿En algún momento tú como mujer te costó trabajo llegar a tener este directivo? ¿Sentiste algunas trabas? Por parte de la compañía, voy a ser muy honesta, la respuesta es no. Siempre he tenido todo el apoyo por parte de ellos, ¿no? Por parte de mis líderes y directivos, pero sí tienes como este síndrome de la impostora que de repente no te deja. De la impostora o del impostor, ¿no? Vamos a quitarle el género, pero claro, creo que esa era la principal barrera que de repente yo tenía. Decía, híjole, pero voy a poder, no voy a poder. O sea, yo soy administradora. ¿En qué momento? ¿No? ¿Cómo voy a trabajar con este tipo de perfiles? ¿Será que me puedo llevar bien con ellos? ¿Será que estoy...? Y al final vas entendiendo que pues son muchas capacidades también las que te llevan a estar en donde estás y a dar los resultados que has dado, ¿no? Y que eso creo que al final para mí es claro, todo es resultado de mi trabajo.
Y cuando lo haces con el corazón, cuando lo haces de la manera más profesional y ética posible, también eso da resultados bien interesantes, ¿no? El salirme de la zona de confort y empezar a entender y estudiar y aprender y mirar cómo cómo interactuaba con expertos en inteligencia artificial y cómo al contrario aprendo de ellos o cómo los traigo a que sean parte de nuestra comunidad interna de inteligencia artificial, compartiendo buenas prácticas, compartiendo fracasos, compartiendo éxitos, compartiendo historias, simplemente. Creo que fue algo súper interesante. Pero resumiendo, la mayor barrera que yo encontré en algún punto fue mi propia mente. Y es que siempre pasa, neta, nosotros siempre nos andamos dañando el cerebro. ¿Qué ha pasado, Camilo? Muchas veces. Sí, a mí también. Yo a veces siento que ni me la creo que esto no es posible. Y miren, tenemos a la directora. Yo me siento muy orgullosa de que tú estés dentro dándonos unas horas de tu vida, de tu tiempo. Es lo más valioso tenerte aquí en nuestro podcast. Y para mí, que me hayan invitado, esto es increíble, con la cantidad de oyentes que tienen y todo, mira, con que logremos sembrar una semillita de curiosidad y sobre todo inspirar a muchas mujeres, a muchas personas, a muchas niñas, a muchos niños, que pueden hacer de su vida de la forma más responsable posible, pero lo que gusten, lo que sueñen. Sí, y es que justo de eso va este hashtag, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no como mujer puedo ser una directora de inteligencia artificial? ¿Y por qué yo no puedo ser una gran empresaria? Porque aquí, pues, las mujeres que entrevistamos son empresarias, son CEOs, son directoras, que nos ayuden a motivar a todos nuestros oyentes a que sí lo pueden hacer, ¿no? Y que simplemente es romper con estas barreras, con estos miedos de atreverse, de que el no ya está, pero pues no sabes cuál vaya a ser el sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto se trata, de que siempre estén motivándose y que un día digan, no, es que como tú, ¿no? Que a alguien le llegue esta parte, esta propuesta de, oye, te toca ser directora, lo vas a hacer, y que diga el miedo de, no, es que ¿cómo lo voy a hacer? No. Vean este capítulo y digan, sí se puede, sí lo voy a hacer y lo voy a lograr. Claro, y sobre todo también entender que es muy lindo tampoco desdibujarte en ese papel. Es decir, sí, soy la directora, pero también soy amiga, ¿no? Y también soy la hija, y también soy la hermana, y también soy la tía, y soy la compañera, y soy la que reporta a alguien más. Entonces creo que es también aprender a vivir con todas nuestras facetas, amar cada una de ellas y a defender aquellas que te hacen sentir no sé, como parada en un pilar bien robusto que es tu amor propio, sí, tu agradecimiento también, porque pues al final esto no lo hacemos solos, ¿no? Lo hacemos con un gran equipo que nos acompaña y que va de nosotros de la mano, ya sea dentro de la oficina o en nuestras casas. Entonces creo que eso es algo vital, o sea, no dejar de ser seres. De todas las facetas que me acabas de mencionar, ¿cuál sería tu favorita? Hoy estoy disfrutando muchísimo esta y el ser hija. He aprendido en los últimos años a ser una hija mucho más consciente, mucho más paciente, mucho más amorosa. Particularmente mi papá tiene un tema de cáncer y sí, te cambia el chip. A valorar más. Sí, a compartir con más calidad. El tiempo, siempre hay que... justo... a valorar más el tiempo que uno brinda con los seres queridos. Sí, y regresar un poquito de todo lo que ellos nos han dado desde que éramos chiquillos. Desde sonrisas hasta cuestiones, no sé, un regalito económico. De cualquier forma, creo que es muy bueno siempre darles esta parte a nuestros padres. Sí, escucharlos, contenerlos y agradecer que los tenemos, ¿no? Todas las familias son diferentes y eso también es válido. O sea, que bajo el formato que sea que tú tengas tu familia, los puedas vibrar siempre desde el amor. Sí. Ay, qué tierna. Me inspiras como mucha tranquilidad. La verdad es, como ya lo había mencionado, yo estaba un poco alterada el día de hoy y el estar platicando contigo me ha transmites mucha paz. Y ahora entiendo el por qué tienes también el papel de directora, o este cargo de directora, porque no solamente es ordenar, o es mandar, o es dar,
este tipo de redes, sino también es entender a las personas con las que estás trabajando, es ser empática. Y yo veo en ti mucha empatía hacia las otras personas. Y das tranquilidad, das paz. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Por último, en conclusión, me gustaría que me dijeras, para cerrar con el tema de la inteligencia artificial, 3 pros y 3 contras de la inteligencia artificial. Voy a empezar con los contras. 3 contras que en realidad creo que se pueden resumir en uno solo, que es: nos despierta mucho miedo como seres humanos. El pro es que también hay grandes capacidades y habilidades para que ese miedo se vea reducido y más bien empecemos a confiar en cómo utilizarla de una manera más inteligente, más consciente, ¿no? Y con todas las implicaciones que eso tenga. Entonces el pro más grande es el miedo y a la vez pues esta certeza de que ayuda de verdad a cosas increíbles, sobre todo te decía, ¿no? Temas médicos, temas, no sé, de música, temas de comunicación. Creo que está abriendo nuevas posibilidades a cómo estábamos acostumbrados a entender lo que era un rol de trabajo. ¿Cómo te imaginas la inteligencia artificial en 10 años? Parte de nuestro día a día 100%, así como vivimos pegados a nuestro celular y nos genera ansiedad no estar ahí. Creo que va a ser de lo más normal, pero que también va a ser algo que desde las generaciones más pequeñas van a estar muy, muy cercanos a ella de una manera más orgánica. Y entonces creo que la inteligencia artificial también va a ayudar a unir de otra manera las conversaciones entre las personas, porque ya está tan disponible, ya está tan a la mano, que lo que vamos a extrañar es una conversación así, uno a uno, sí, donde yo pueda ver tu carita, donde pueda ver tu sonrisa, donde pueda ver tus ojos, donde pueda olerte, donde pueda escuchar tu risa. Sí. Entonces creo que al final la decisión sigue siendo parte de nuestro libre albedrío como seres humanos. Y ahí es donde la veo como un punto más de unión que de separación. Pues con esto hemos concluido el capítulo de hoy, pero sin antes te tenemos un regalo de parte de nuestros amigos de Incandescente. Ellos realizan velas a base de soya. Entonces yo la llamo que es una vela multifacética, porque además de que hace que tus espacios huelan riquísimo, cuando la cera se va haciendo líquida, la puedes utilizar para que te ayude a untártela en las manos, en la piel. ¡Ay, qué rico! Un aceitito, porque justo es natural. Qué y por rico. otro lado, nosotros somos fiel creyentes de la manifestación. A nosotros aquí en este team somos team manifestar. Por 2, por 3. Por 3. Y entonces todo lo que siempre nosotros hagamos es bajo una manifestación. Si tú quieres lograr algo, manifiéstalo. Entonces, este es un regalo para ti, de parte de nuestros amigos de Incandescente. Y ellos, pues, también quieren iluminar Qué linda. tu camino como directora de inteligencia artificial con Grupo Muchas Modelo. gracias. Y queremos que nos des 3 consejos para aquellas mujeres, hermanas, hijas, abuelas, niñas que quieren ser directoras o que quieren llegar a un puesto directivo muchísimo más alto y no saben cómo hacerlo, no encuentran esta motivación. ¿Algún consejo que les quieras dar a ellos? Sí, creo que hay muchos y los comparto a lo mejor más desde la experiencia que yo he tenido. Tomen lo que les funcione, lo que no, suéltenlo y ya, déjenlo que el universo lo transmute en luz. No, hablando de luz, muchas gracias. El primero es, a pesar de que siempre nos sentimos como abatidos, preocupados, ansiosos, todo está bien. O sea, esa palabra a mí se me ha quedado resonando muchísimo. Todo está bien y todo es perfecto en ser lo que es hoy. Bueno. Creo que cuando puedes partir desde un lugar de aceptación, empiezas a mover a tu cerebro, a tu cuerpo y a tu corazón hacia la siguiente etapa. Porque si nos quedamos atorados en lo que nos da miedo, en lo que no sale, en lo que no he logrado, en lo que tal, en esta frustración, entonces solamente estamos desperdiciando la energía
y podemos lograr algo mucho más poderoso. Entonces todo está bien, todo es perfecto en ser lo que es ahorita. El segundo tiene que ver mucho con rodéate de personas que exploten tu luz, ¿no? O sea, hay muchas teorías, hay recomendaciones de literatura que te dicen 33% de la gente que esté contigo, que esté a tu mismo nivel, que estén mejor, que estén tal, de personas vitamina. Rodéate de gente que te haga sentir plena, de gente que rete a tu mente, a tu corazón, ¿no? A tu personalidad y que también te hable con la verdad desde el amor. Y eso siempre ayuda muchísimo. Y el tercero que yo daría es, me gusta mucho una frase de Frida Kahlo que siempre que puedo la comparto, y ella decía, yo nunca pinté mis sueños, siempre pinté mi propia realidad, y por eso su arte es tan controversial, ¿no? Sí. Entonces al final lo que retomo es, la única persona que puede crear su realidad eres tú misma, con tus decisiones día a día, con tus microhábitos, con tus pensamientos, con tus acciones hacia los demás, con lo que agradeces, con lo que valoras y sobre todo con lo que sueltas, con lo que dejas ir, que ya no está funcionando, resonando dentro de ti, para abrir espacio a algo que sí. Hay que escuchar al cuerpo. Muchas veces siento que hasta nuestro propio cerebro nos da señales, nos da alertas de quizás ya no nos sentimos cómodos. Sabemos hasta cuando estamos en nuestra zona de confort. Así es. Entonces, eso también es importante, saber escuchar a nuestro cuerpo. Así es, y como dicen siempre, antes de un gran salto viene un corazón acelerado. Entonces, ya, si tu corazón está brincando de emoción y dice, no sé si hacerlo, hazlo. Hazlo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues muchísimas gracias por la entrevista. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @y y si el público también me lo permite entrar a sus casas. Nos vemos en el siguiente capítulo de Hashtag y por qué yo no, porque el emprendimiento no descansa y nuestras directoras tampoco. Muchas gracias.